ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó: ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y verás, le dijo Felipe. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El libro de Apocalipsis nos muestra hoy, en el capítulo 21, cómo es la iglesia vista desde un punto de vista más escatológico o desde la mirada de Dios, desde la mirada profética de San Juan el apóstol. Y describe la iglesia como una Jerusalén celestial, como una montaña maravillosa, porque Jerusalén está en una montaña pequeñita para nosotros en Chile, pero es un monte importante allá en Israel, y ahí se eleva esta ciudad santa, la Jerusalén. Lo interesante de este capítulo 21 del Apocalipsis es que dice que toda esta ciudad está cimentada por 12 fundamentos, y cada uno de esos fundamentos es uno de los 12 apóstoles del Cordero. Qué maravilla, ¿no es cierto? Entonces la iglesia nuestra está fundamentada en la fe de los apóstoles. Y hoy celebramos uno de ellos, tal vez no muy conocido, no se habla mucho, pero sí lo que se dice de él es importante. Natanael, o Bartolomé, que significa el hijo de Ptolomé, y en el momento en que se encuentra con Jesús, tal vez es lo más icónico, ¿no es cierto?, lo más representativo de la personalidad de Bartolomé, porque Jesús le dedica un gran elogio. Ahí hay un verdadero israelita, un hombre auténtico, un hombre que verdaderamente busca a Dios y no está esperando utilizar, ¿no es cierto?, la religión, como se nos dijo en los días anteriores, como una oportunidad de escalar puestos o de esconderse tras una fachada religiosa como lo hacían los fariseos y los hipócritas, sino que verdaderamente estaba buscando al Señor. Y por eso Jesús le dedica este elogio y él le pregunta: ¿y de qué me conoces?, dice, ¿no?, el Evangelio de hoy de San Juan. Bueno, te vi debajo de la higuera. Solamente Natanael puede saber qué estaba pensando en ese momento y que Jesús conoció. Jesús descubrió lo que estaba en la mente de Natanael y en el corazón de este hombre, llamado también Bartolomé. Y se produce esta llamada, ¿no? San Bartolomé nació en Caná de Galilea, según la tradición. Fue presentado a Jesús por el apóstol Felipe y convivió con todos los apóstoles, ¿no es cierto? No fue uno de los más cercanos, como Santiago, Pedro y Juan, pero caminó con el Señor, fue discípulo de Jesús esos 3 años. Y a pesar de ser un hombre de Dios, un hombre auténtico, un hombre de muy buena voluntad, un hombre íntegro, no estuvo presente con el Señor en la hora difícil. Entonces quiere decir que le faltaba todavía algo para ser un verdadero apóstol, para cumplir la misión apostólica. Mientras subsiste el miedo, la duda en el corazón de un cristiano, no se puede cumplir la tarea a la que Él nos ha llamado. Hay que vencer el miedo, hay que vencer la duda. ¿Y cómo lo logró San Bartolomé? Bueno, recibió junto con los demás apóstoles, por intercesión de María, nuestra Madre,
el don del Espíritu Santo. Ahí está la clave, ¿no? Recibir el Espíritu Santo de Dios, el bautismo cristiano, que como decía San Juan Bautista, es no solo de agua, sino de Espíritu Santo y fuego, es lo que transforma a un hombre en un hombre de Dios. Y por tanto, el Señor cuando llama a Bartolomé y junto a los otros 11 apóstoles, en ese momento eran 10 apóstoles, pero después se suma el último apóstol, ¿cierto? San Matías, ¿no? Los llama y los manda a evangelizar. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Esa es la misión de la iglesia, comunicar la buena noticia. Y hacerlo en todas partes. No hay otra tarea más importante que esa. Es la primera y la fundamental. Anunciar el evangelio, la buena noticia, que Cristo es nuestro Salvador. Y ese mensaje, ¿no es cierto?, hay que llevarlo con coherencia y con fidelidad por todas las partes de la tierra y por todos los tiempos y los siglos de los siglos. Por eso la iglesia se fundamenta en la fe de los apóstoles, no solo porque ellos anunciaron valientemente la noticia del Señor, el mensaje del evangelio, sino porque la iglesia ha logrado mantener esta tradición, la tradición de ir comunicando la fe íntegra de generación en generación, tal como Jesús nos la presentó, sin cambiarla en lo más mínimo. Tal vez con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, Jesús mismo indicó que el Espíritu Santo iba a ir mostrando algunos matices, algunas cosas que no estaban tan claras, ¿no?, en el comienzo, pero siempre respetando la tradición y el magisterio de la iglesia. Y esa es la tarea de los apóstoles, y por eso nosotros fundamentamos nuestra fe en la fe de ellos, en su anuncio, en su primera entrega como apóstoles, como misioneros, como evangelizadores. Entonces sabemos que San Bartolomé, también por la tradición, que fue a India, a evangelizar en la India. Y ahí él sufrió un martirio terrible, ¿no?, porque fue despellejado vivo y de esa manera murió. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser tanta valentía, tanto arrojo, tanta fortaleza para dar testimonio hasta el punto de sufrir así por Cristo, por la iglesia, por este mensaje, por este evangelio, ¿no? Porque Cristo realmente ha resucitado, porque la iglesia verdaderamente es el cuerpo de Cristo, es esta Jerusalén celestial que va construyéndose poco a poco, también con el anuncio y con el testimonio de cada uno de nosotros, que hemos sido llamados a ser piedras vivas. Tal vez no fundamentos tan importantes como los 12 apóstoles, pero cada uno de nosotros tiene una misión dentro de la iglesia, una tarea que es la misma de ellos, es seguir anunciando este evangelio, es seguir comunicando esta tradición, ¿no es cierto?, este mensaje, y sin cambiarlo, sin tratar de hacer cosas originales para actualizarnos, para que el mundo nos sienta más cercanos, entre comillas, ¿no es cierto?, adaptándonos a las realidades mundanas, porque eso sería traicionar el mensaje de Cristo, la misión del Señor. Una cosa es la tradición y otra es la traición. Es bien distinto, ¿no? Tradición, tradere, es traer al presente el mismo mensaje del Señor. El mismo mensaje con la interpretación bíblica dada por los primeros apóstoles y por los papas y los obispos que son los apóstoles de hoy. Y traicionar el mensaje de la iglesia sería tratar de amenizar un poquitito, mitigar la fuerza de este mensaje, de esta exigencia, de esta necesidad de tomar la cruz también y estar dispuesto a dar testimonio, como lo hicieron todos los apóstoles, por amor a Cristo y a la iglesia.